Radio Nacional. Libertas Uruguay te propone escuchar la voz de nuestra República y nuestras libertades. Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor postor globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción, Rubén Muyano. Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien. Buen día, República. República como concepto, como idea política. La República de Platón. Qué increíble. Estaba hablando hace un rato con un amigo respecto a estos temas, intercambiando información, básicamente, y algunos comentarios que quizá deslicen cierto análisis. Concretamente con nuestro queridísimo amigo, el coronel Alfredo Bravo, coronel licenciado, quien es una persona muy inquieta en estos temas, evidentemente un académico, un intelectual que va revisando estos conceptos en su calidad de licenciado de historia militar y también en su calidad de ciudadano, evidentemente, y de pensador, de intelectual. Y estábamos considerando que, en definitiva, la organización de la humanidad y en esta época de su historia, en este periodo, es la organización establecida a través de grandes logias u organizaciones que la humanidad históricamente necesita. Es una condición humana, en definitiva, organizarse socialmente. Y ahí podemos decir que hay una gran organización mundial, global, que ordena, de algún modo, a las ideas, que las organiza y plantea épocas de organización del poder político, del poder de construcción de la sociedad, de los diseños, o si vos querés, de las concepciones económicas dentro de ese poder político, que es básicamente la masonería. Si bien no es la única, ¿no? Hay otras logias, y hay muchas organizaciones que van incidiendo, van influyendo en el curso de la historia. Con esto quiero decir que no hay producto estrictamente individual o estrictamente libre de ciertas personas que se les ocurrió desde la nada, como tabula rasa, concebir, digamos, una organización del poder o concebir desde la filosofía del poder o desde las ciencias jurídicas o desde la filosofía del derecho, concebir cómo organizar a la sociedad, sino que es un entretejido de personalidades vinculables y vinculadas a determinadas organizaciones o más allá de organizaciones vinculadas a un periodo de la historia, que en definitiva es lo que importa. Las ideas que imperan en ese periodo o ciclo de la historia absolutamente periodizable por los historiadores. Y nosotros estamos viviendo un periodo muy particular o un momento muy particular en Occidente. Nuestra civilización occidental, que tiene un proyecto muy localizable históricamente en esos siglos XVIII, XIX, y que tiene a su vez una explicación desde el Renacimiento, fundamentalmente en su apogeo del siglo XVI, que hace a esto que en el programa tratamos como derecho, el Estado de Derecho, perdón, la República como un régimen de gobierno, como un modelo o sistema, si vos querés, de gobierno, el Estado de Derecho como un sistema científico de organización de la sociedad en una unidad que es el Estado, en una unidad que es política, es jurídica, es normativa y es también territorial, pero a su vez histórica. Tiene muchas dimensiones. Todo eso que es una identidad inclusive nacional en el curso de la historia, lo vas a encontrar cuando lees la Constitución de la República. Y si te interesa el tema, cuando recorres a la Constitución en su historia, desde aquella de 1830 a la fecha. Y te vas a encontrar con que en los primeros libros hay principios que son rectores, que son normas pétreas, inamovibles, que nos indican que la Constitución es la misma, con reformas,
pero que en definitiva es algo así como un edicto perpetuo, al decir del eminente jurista uruguayo Justino Jiménez de Arecha, un edicto perpetuo, como concebían los romanos en la República, es decir, la consignación de un orden jurídico con un afán de perpetuidad, porque sus principios son los mismos. Estado de Derecho, República, democracia, eso es Uruguay, de acuerdo a nuestra Carta Constitucional, que es la misma, la de siempre, con reformas. Sin embargo, tenés una enorme cantidad de leyes de orden público, se han legislado en estos años, que no obedecen a la Constitución, que se introducen, digamos que en la estructura funcional del Estado uruguayo, en lo institucional, llámese Código del Proceso Penal actual, llámese la ley que crea la Fiscalía General de la Nación, la actual Fiscalía, llámese la ley que crea la Institución Nacional de los Derechos Humanos, llámese la ley que crea la JUTEP, llámese la ley de género que va a generar la construcción también institucional de las fiscalías y los juzgados de género. Todo eso en su conjunto, a mi parecer, a mi saber y entender, de acuerdo a mis estudios, es inconstitucional. Pero no solo es de acuerdo a mi parecer o de acuerdo a mis estudios, sino que a través de mis estudios encuentro flagrantes inconstitucionalidades porque lo dice la Constitución de la República. Es incontrastable. Lo que se plantea en este programa no hay manera de rebatirlo porque basta ir a la Constitución para entender que todas estas leyes que acabo de mencionar son directamente, frontalmente inconstitucionales, como si se tratara de actos legislativos de desobediencia a la Constitución. Y podemos seguir. La derogación de la ley de caducidad es una derogación inconstitucional. Bueno, esa ley es inconstitucional. La derogación sería un acto nulo. O sea, el hecho de derogar una ley inderogable, que es una renuncia procesal, por lo tanto es irrevocable la renuncia a la legitimación procesal, es irrevocable una renuncia de pretensión procesal como hizo el Estado uruguayo, por lo tanto, esa ley, la ley que pretende interpretar y derogar a la ley de caducidad, interpretarla como inconstitucional, es inconstitucional esa ley. Dicho todo esto, ustedes se habrán enterado del incidente de la bomba en Canal 4 a raíz de la investigación que está llevando adelante el periodista Ignacio Álvarez con su equipo de investigaciones, con su equipo de periodistas especializados en investigación periodística y que se han especializado en distintos ámbitos, pero en este caso en lo que hace al comportamiento de las fiscalías en nuestro país. No es un incidente aislado, ya ha tenido problemas con el sistema fiscal el periodista Ignacio Álvarez, y ayer el Canal 4 fue amenazado de bomba. Una llamada telefónica, según el periodista, para decir que había una bomba en el Canal 4, con el objetivo de interrumpir la transmisión periodística que se estaba desarrollando respecto al trámite fiscal que lleva adelante Alicia Ghione, la doctora Alicia Ghione, en relación a las denuncias que se hicieron de abuso sexual, de de red de corrupción de menores respecto al ex senador de la República, Gustavo Penades. Y todo ello vinculado además a la principal promotora de esas denuncias, es decir, a la denunciante principal, original, que es el transexual Romina Celeste. Romina Celeste, que incluso ha tenido una relación, eh, te diría que amistosa con el periodista, en buenos términos, termina confesándole que ella armó la causa, que ella armó, digamos, esas denuncias con testigos falsos, inventó. Por lo tanto, comisión de delito, falsificación de testimonio, ¿no? Testimonio falso, artículo 180 del Código Penal, delito, figura delictiva, figura penal, falsificación de testimonio, testimonio falso. Se puede desprender de esto con lógica jurídica que implicaría una
posible simulación de delito. Otro delito tipificado en el Código Penal. Estaríamos ahí ante la concurrencia real delictiva. Concurren delitos cometidos por esa persona. En este caso, Romina Celeste. Todo esto se lo traslada a la opinión pública hacia un ámbito del emocionalismo. El propio periodista, para mí, cae en un error, plantea que todo esto se explica desde el dolor, como en cualquier situación humana. Explicar las actitudes humanas desde el dolor es asumir una fenomenología, si vos querés, una característica de la condición humana, y es pasible de ser analizable, y tiene en esa medida seguramente razón. ¿Qué hacemos con nuestro dolor? ¿Cómo resolvemos el dolor? Y no hablamos del dolor físico, hablamos del dolor moral, del dolor ético. Romina Celeste fue aquella supuesta muchacha, porque es un transexual, en verdad, mucha gente pensó que era una militante, que en su momento, cuando aquel acto en el que se invita a Ignacio Lula da Silva, ella sale a increpar ese despropósito de la Intendencia de Montevideo, invitando a un delincuente que había por argucias o por chicanas judiciales y jurídicas, había quedado libre, inclusive es presidente desde una muy cuestionable elección desde el punto de vista legal, una elección que se dice, y después se tapó todo eso, ha sido también una defraudación electoral, ha estado teñida de corrupción electoral, una elección amañada, como lo que está pasando en Argentina. Ese contexto hay que ver, hay que recordar, y en ese contexto Romina Celeste se manifiesta militante del Partido Nacional y militante del sector de Penades. Penades manifiesta en una nota, creo que al propio Ignacio Álvarez, que él no la conoce. Y ahí surgió el dolor moral, dice Ignacio Álvarez. El dolor moral de el ciudadano transexual Romina Penades, Romina Celeste. Y a partir de ese dolor crea esta falsa denuncia, organiza de algún modo. También se organiza con un tal Mastropierro, con antecedentes penales, que organizó testigos. Y todo eso se llevó a esa fiscalía de la doctora Alicia Guione. Ese era el contexto, perdón por la voz, estoy bastante embromado, ese era el contexto en el que se tramitó ante el Senado de la República, a pedido de la fiscal Alicia Guione, la suspensión de fueros de Gustavo Penades, suspensión de fueros que el propio senador Penades insistió que se le quitaran. Todo erróneo, todo lo de Penades, el trámite administrativo que llevó adelante la Cámara de Senadores, el presidente de la República que salió a presionar a los integrantes de las distintas fuerzas políticas de la coalición que componen esa Cámara de Senadores para que se acelerara la suspensión de los fueros de Penades y quedara sometido ¿a qué? ¿A qué, senadores? ¿A qué, Penades, quedaste sometido? Presidente de la República, ¿a qué quedó sometido Penades? A, dos puntos, un trámite fiscal, un trámite fiscal, de investigación fiscal. En la órbita del Poder Ejecutivo, servicio descentralizado del mismo, un funcionario público de nuestro Estado, dependiente del presidente. Depende en subordinación de escala directa jerárquica del fiscal general de la Nación, fiscal general de la Nación, del presidente. En última instancia, el presidente siempre es de acuerdo a la ley del órgano de un Estado de Derecho, que es un orden piramidal, jerárquico. La autoridad máxima es el último responsable político y hasta puede ser jurídico de actos administrativos que se llevan adelante o actos de gobierno, cuando es la autoridad. Casi un ministro es la autoridad máxima de ese ministerio y es el responsable de todo lo que pasa en ese ministerio en última instancia.
más allá del desconocimiento de situaciones, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que Penades quedó sometido a un trámite administrativo suspendiéndosele los fueros de modo inconstitucional. Inconstitucional. La Constitución, artículo 114, establece la hipótesis de la suspensión de los fueros, el conocido popularmente como el desafuero, cuando la Cámara, con potestad de resolver, recibe una acusación penal de un delito grave, por lo tanto es la acusación penal desde una investigación judicial con vista fiscal, y el Ministerio Público que acusa traslada la investigación sumarial, presumarial de ese senador o ese diputado que, como tiene fueros, no puede estar sometido a la inquisitoria de un juez en ese proceso que establece la Constitución de las 24 horas, en ese presumario de 24 horas para resolver 48 horas a lo más, resolver esa acusación y someterlo a un juicio penal. El 114 precisamente establece eso, que cuando se resuelve mediante la acusación penal de la comisión de un delito grave, someterlo a la justicia penal es cuando se solicita el desafuero, para que sea sometido desde la acusación penal de un delito grave, ya la acusación ya está formulada, ya está tipificado el delito grave, para abrir causa penal delante de un magistrado en un juicio penal dentro del Poder Judicial. Eso dice el 114. En este caso no hay nada, es una situación extraña a la que plantea la hipótesis del 114 en el universo jurídico constitucional de nuestro país. Es un elemento extraño esto de los fiscales y una fiscal en un trámite de investigaciones y a su vez bajo carpeta, con secreto fiscal y con el resguardo o protección de testigos, etcétera. Todo eso es inconstitucional, de acuerdo a nuestra Constitución. De acuerdo al 114, el desafuero penal es inconstitucional. Estos trámites fiscales acusatorios son inconstitucionales de acuerdo a los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Y estamos en esta baraúnda de estos detalles o estas casuísticas de un conventillo desde una fiscal y fiscales que están llevando adelante esta situación de Penades hoy sometido a una medida cautelar de prisión. También otro despropósito que trae aparejado este formato o este modelo de nuestro sistema de justicia penal. Lo cierto es que a raíz de todo este desaguisado que se va dando, hay esta investigación de Ignacio Álvarez mostrando este panorama, y en este panorama, en este contexto, demuestra que la fiscal tiene seriamente comprometida su función fiscal con estas personas y con este armado de esta causa, que está severamente comprometida con el armado de esta causa, que al parecer no tiene asidero desde el punto de vista de las acusaciones, de los testimonios. Si bien hay elementos probatorios, dice este periodista, que dan a entender que Penades sí integró, digamos, integró no, cometió esa conducta de pagar para tener relaciones con menores, parecería, eso lo tiene que probar un juez, le repito, Ignacio Álvarez, tiene que probar un juez en lo penal. Lo cierto es que amenazan de bomba al Canal 4, el periodista dice ahí con mucho tino que no se va, porque evidentemente se dio cuenta de que era para entorpecer, para interrumpir esta información periodística, que comprometía severamente a Alicia Ione, fiscal, evidentemente fiscal que es referente o representa a esta generación o esta legión de fiscales muy vinculables, todos ellos, a una ideología política, muy vinculables a una ideología política que a su vez es una ideología del poder, por lo tanto es una ideología de Estado, evidentemente marxista, evidentemente socialista, comunista, que manifiestan una actitud muy definida respecto a qué Estado quieren, qué tipo de país quieren este tipo de fiscales que llevan adelante con mucho atropello fiscalista
con mucha arbitrariedad este tipo de situaciones delicadamente ciudadanas, porque acá está en juego nuestra libertad. Acá está en juego nuestra libertad sometida a un sistema de arbitrariedad fiscal. Por lo tanto, eso es lo que hay que analizar. Que no escucho a uno de los diputados y senadores que expliquen esto severamente, excepto Eduardo Luz, el doctor Eduardo Luz. Y cuando le saco con tirabuzones al doctor Subía, que a veces se me va un poquito por la tangente, no apuntan a la tragedia institucional, estructural que hay que corregir y no caer en el error de decir, hay fiscales que son buenas personas, yo no tengo nada contra este fiscal, no tengo nada contra la doctora tal, no tengo nada contra los jueces. No se trata de eso, no se trata acá de personalismo, ni de buena o mala persona, no se trata de la buena gestión de los fiscales. Te digo más, es mejor que no haya buenas gestiones de fiscales, porque esto es malo institucionalmente. Y si hay buenas gestiones, esas gestiones ante la opinión pública justifican o van justificando de algún modo esta inconstitucionalidad severa, este estropicio, este desastre institucional. Acá hay que cambiar esto, hay que cambiar a este Código de Proceso Penal en esa primera etapa, que es inconstitucional, que agrede severamente nuestras libertades, que compromete bajo la arbitrariedad de fiscales lo que la Constitución nos garantiza, que es el proceso de garantías, el llamado debido proceso, o sea, un proceso que se debe a todas las garantías del mismo, con todas las instancias procesales que determine la ley procesal, de acuerdo a la Constitución, para que un juez lleve adelante un juicio penal bajo su más seria responsabilidad, atravesando algo que es medular en las garantías judiciales para todos nosotros, en cualquier juicio incluso. La prueba que deberá tener un régimen de tasación probatoria, con las garantías que el juez dé respecto a esa tasación probatoria. Las pruebas que tienen una taxonomía enorme. Hay distintos tipos de pruebas, todas son complementarias y todas hacen a la prueba en un juicio. La aportación de la prueba en las instancias que corresponden a un juicio penal, evaluadas por el juez, esas pruebas periciadas y el producido de esa prueba que hay que investigar, el cuestionamiento de la aparente prueba, el cuestionamiento que el propio juez pueda hacer de acuerdo a las pericias que manda realizar, la prueba periciada y la prueba en definitiva pericial o forense, todo eso va a dar como resultado o como las resultas de un juicio penal que con todas las garantías del juicio termina naturalmente, finaliza naturalmente en una sentencia de juez en lo penal, de magistrado. Y esa sentencia será condenatoria o será de sobreseimiento. Y ahí recién podemos hablar de que alguien, para la justicia uruguaya, para nuestro orden jurídico, para nuestro Estado de Derecho, cometió delito o no. Esto ahora es un festival de manoseo y manipulación de la opinión pública porque estamos inmersos, expuestos a este sistema arbitrario fiscalista que no da garantías. Eso no se lo trata periodísticamente, es que lo primero que hay que establecer. Y en este contexto está pasando todo esto. Está pasando esta presión política, estas amenazas de bomba al Canal 4, que con mucha responsabilidad y tino el periodista Nacional Álvarez dijo, yo no me muevo de acá. Eso estaba atentando contra el informe periodístico, era lo que pretendía. Pretendía que eso se interrumpiera, que no se comprometiera la imagen de la fiscal Alicia Ione, que a su vez también lo denuncia al periodista Ignacio Álvarez. Mientras el sistema político uruguayo haga la vista gorda de todos estos temas, mire para el costado, en este programa seguiremos diciendo que este mismo gobierno vino a administrar un Estado neomarxista que nos legislaron durante 15 años de gobiernos de Frente Amplio, destrozando al Estado de Derecho uruguayo, destrozando las garantías, las libertades de todos nosotros. No, este gobierno no atendió los temas centrales del Estado,
recomponiéndonos el Estado de Derecho de acuerdo a los principios republicanos y democráticos que la Constitución de la República manda, establece, prescribe. No lo hizo. Entonces se ha convertido en un gobierno de lateralidades, de coyunturas, como un administrador del Estado que legisló el Frente Amplio sin ningún problema, sin empacho y con apuro. Aceleró trámites históricos de esta revolución marxista cultural en nuestro país. Y este gobierno, totalmente lo contrario. Desatiende la necesidad de corregir todo esto para aletargar, por lo menos, para pegar un trancazo y aletargar esta embestida prerevolucionaria que ahora está llevando adelante el PIT-CNT-FA, made, hecho en FSP, Foro de San Pablo, para volver al poder del Estado, para volver al poder ejecutivo de nuestro país y seguir con este trámite revolucionario hacia el socialismo con más y más cambios institucionales. Todas las leyes que hoy mencioné fueron todas legisladas en el periodo de los gobiernos del Frente Amplio, contando con la anuencia de la oposición de aquel entonces, hoy en su mayoría integrando a este gobierno, porque esas leyes para legislarlas, para promulgarlas, leyes de orden público, derogar un código y poner otro, crear una ley de orden público, necesitas mayorías especiales, mayorías calificadas, los 2/3 del total de los componentes de cada Cámara, o los 3/5. Es decir, necesitas en gran medida al aparato político, al sistema político del país, para legislar el país que tenemos hoy, que es un país ya muy deteriorado en lo institucional. Está deteriorado en su estructura y funcionamiento. Y de eso nadie habla porque evidentemente esto es en los hechos, es una verdad de hecho, una verdad fáctica, una verdad política, es un pacto político de conducir al país por estos destinos. Y en el medio de todo este desastre institucional ocurren estos disparates conventilleros de acuso, denuncio, armo denuncia, y todo bajo la más, digamos, dañina arbitrariedad fiscal, porque el sistema propende a eso. El sistema propende a eso. Vamos a una pausa, Ramón, y vamos a seguir con este tema que tiene que ver con lo que pensó una vez Platón en la República, en su madurez ya, el Platón maduro, que es los sistemas de gobierno, la república, la democracia, que era la democracia para Platón, qué es la aristocracia, qué es la república, y cuáles son las degeneraciones de los sistemas sanos de poder, las patologías, bueno, en nuestro país, y hay un ejemplo muy claro ya de laboratorio histórico que es Argentina, que muestra claramente cómo hay una gigantesca patología del poder político en la República Argentina, también acá, que simula ser democracia, que simula ser la vida democrática después de una dictadura y que gracias a Dios se vive en un régimen de república democrática cuando están viviendo la más brutal tiranía. Tiranía. Vamos a hablar un poquito de eso, qué es una tiranía, qué es la demagogia como contrapartida de la democracia, que son patologías. Vamos a una pausa y continuamos. Buscamos, preguntamos, estudiamos, investigamos y publicamos para saber en